Baruch haba Beshem Yahuwah Am Yisrael, le saluda su Ak, el rabino Abiyahu Ben Yisrael. El tema de hoy, el amor. Estamos muy próximo a una celebración en el mundo, este 14 de febrero que todo el mundo celebra el Día del Amor. Pero el concepto del amor en el Torah de Yahuwah tiene un significado completamente muy diferente. Vamos a ver cuál es la diferencia. En el video anterior, una enseñanza de nuestro rabino Benjamín, de República Dominicana, nos habló de estos conceptos: el amor ágape, el amor eros, el amor fraternal, y todas estas terminologías en relación con el amor carnal, el amor del mundo, el amor que nos ha querido mostrar Grecia y Roma a través de esta propagación en el mundo entero y por supuesto a través de la religión. Pero este concepto del amor a través de la escritura tiene un concepto completamente diferente. Así es de que acompáñenme, vamos a ver muchas escrituras en donde nosotros vamos a descubrir el verdadero significado y el sentido de amar a Yahuwah, de amar a nuestro Creador con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Pero más adelante, en una siguiente enseñanza, vamos a especificar toda esta terminología en relación con el amor de Yahuwah. Así es de que vamos a comenzar con nuestra escritura. Necesitamos definitivamente la intervención de nuestra Ima, la Ruach HaKadosh, para que abra nuestro entendimiento. No solamente es entenderlo con nuestra mente, sino que de nuestra mente tiene que bajar a nuestro corazón. Aquí es cuando tenemos dos testigos, en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero hay un tercer testigo que es fundamental, que es con todas nuestras fuerzas. Y todas nuestras fuerzas está involucrado todo lo que hacemos, todo lo que hemos producido con nuestras manos, y se refleja en una Javá, en un amor genuino, auténtico con Yahuwah. Acompáñenme a ver Mateo capítulo 24, verso 11 y 12. Y se levantarán muchos neviei con falsedad, con mentira, y se extraviarán muchos, es decir, por causa del engaño, por causa de una falsa doctrina, después de ellos. Por causa de que se multiplicará, es decir, se apartarán por causa de la falta de Torah, se rebelarán, ellos traspasarán y se debilitarán el amor de muchos. El amor de muchos por causa de esa mentira, por causa de esa falsedad, el amor de muchos se va a debilitar. Dice aquí la escritura, se entumecieron. Tafuk ahabat. El amor se debilita, se entumecieron. Sin embargo, aquí nosotros vemos una palabra muy importante, la palabra Naví, que en muchas ocasiones se ha traducido como profeta, y para clasificar cuál es el profeta que viene de Yahuwah y cuál es el falso profeta, sencillo. La palabra profeta no tiene nada que ver con la escritura. Esta palabra que nosotros hoy conocemos como la palabra profeta o profetas o profecía está relacionado con la definición de greco-romano, que esto tiene a su vez que ver mucho con adivinación, con numerología, con hechicería, con brujería, pero nada que ver con las escrituras. Porque si nosotros conocemos un falso profeta, no es un término correcto utilizándolo dentro del Torah de Yahuwah. La palabra utilizada dentro del Torah de Yahuwah es la palabra Naví, un mensajero de parte de Yahuwah, un enviado de Yahuwah. Sin embargo, la misma escritura nos dice que nosotros teníamos que evaluar el rúa de esta persona, de este Naví, si era manipulado por causa de Yahuwah o era manipulado por causa de un ente diferente, un rúa diferente, un rúa engañador, un rúa de mentira. Por causa de nuestra enseñanza que nosotros
tenemos muy familiarizado este tema, vamos a utilizar este término Naví. Y la traducción de profeta, que no sería la palabra correcta, pero para que nosotros podamos asimilar este concepto. Mateo 10, verso 21 y 22. Y un hermano, Beaj, entregará a su hermano para muerte, y el padre a sus hijos, y se levantarán sus hijos sobre sus padres, y les darán muerte. Y odiados serán por todos los hombres a causa de mi nombre. Pero el que espere hasta el fin será libre. Vemos nuevamente esta relación. ¿Por qué causa? Primero, por la causa del nombre de Yahuwah, que es el nombre que Yahushua HaMashiach nos viene a revelar. Abba Yahuwah, ya les di a conocer tu nombre, el nombre del Abba Kadosh Yahuwah. Existe una enemistad contra los que no siguen a Yahuwah. Esa enemistad se encuentra muy cerca de nosotros. Mateo capítulo 10, a partir del verso 34. No piensen que yo vine a traer amistad. La palabra amistad o bienestar es la palabra shalom, a la tierra. Estas son palabras textuales de Yahushua HaMashiach. No piensen que he venido a traer shalom. No vine a traer amistad, sino espada. Esta espada, que ahorita vamos a especificar a qué está relacionado y por qué es que no viene a traer shalom. Verso 35, porque yo vine a dividir, literalmente a separar, a diferenciar entre el esposo, el hombre, de su padre, entre la hija de su madre y entre la novia de su suegra. Y los enemigos de cualquier varón serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es semejante a mí. Es decir, esta palabra que aparece en hebreo, yoter, mimeni, einenu, shove, li, más que a mí. El que ama a padre y madre más que a mí, no es semejante. Esta palabra, shove, li, no es semejante a mí. ¿Por qué nos habla aquí en relación que no somos semejantes? Verso 38. Y el que no tome su madero de ejecución y sigue en pos de mí, no es digno de mí, no es semejante a mí. Nuevamente la palabra, einenu shove li, no es semejante a mí. No nos parecemos, no hay un comportamiento por el cual nosotros fuimos hechos conforme a la imagen y la semejanza de Yahuwah nuestro Creador. Entonces aquí dice, si alguien ama a padre o madre más que a mí, no es semejante a mí. No solamente la palabra no es digno, sino esta palabra completamente diferente, shobeli, no es semejante a mí, dice Yahuwah. Verso 39. El que ha hallado, el que busca su alma, la perderá. Y el que arroje su vida por causa de mí, la hallará. El concepto de por qué Yahuwah iba a traer enemistad, división, y no iba a traer shalom, sino que además iba a traer espada, claramente nos está hablando del huerto del Edén. En el huerto del Edén, después de que Adán y Eva cometieron la desobediencia a Yahuwah, de violar el pecado y de comer del fruto del árbol que no deberían comer, ellos fueron expulsados del Edén y puso un querub con una espada. Esta espada no permitía que Adán y Eva pudieran nuevamente volver a entrar al Edén, al jardín del Edén, sino que esa espada impedía que si ellos intentaban hacerlo, caerían a muerte de espada, independientemente de la muerte que ya había cometido en su interior, una muerte en rúa, una muerte espiritual. Ahora, una muerte en su carne causaría una eliminación completa. Esta relación de que el hombre dejará a su padre y a su madre
también está relacionado con Yahuwah, porque cuando Yahuwah sacó del costado de Adán y le puso a Eva, se la presentó como la esposa, la otra mitad, que es Java o Jawa, Eva, Yahuwah le dijo, y se unirán en una sola carne, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán en una sola basar, en una sola carne. Entonces aquí encontramos esta respuesta de esta lectura que acabamos de hacer en Mateo capítulo 10, verso 34 al verso 39. Nosotros teníamos que dejar, primeramente, no que teníamos que dejar a Yahuwah, sino que era la voluntad de Yahuwah, que el hombre que guarda Torah, que escucha y obedece Torah, tenía que dejar a su padre y a su madre para unirse a su esposa y ser una sola carne. En el caso de Yahushua HaMashiach, que esto lo hemos explicado en diferentes ocasiones, cuando Yahuwah creó o hizo visible Yahuwah, que es invisible y se hizo visible en la persona de Yahushua HaMashiach, creó a la mitad, que es la Kalá, la novia, la esposa, que viene siendo Yisrael. Y por esa razón, en el cual viene a traer espada, en el cual nosotros teníamos que dejar la raíz de nuestra carne, no de nuestro rúa, porque ya lo habíamos dejado en el huerto del Edén. Por causa del pecado, fuimos expulsados del huerto del Edén y trajo una división, trajo espada. Ahora, para volver a regresar, nosotros teníamos que dejar a nuestro padre, a nuestra madre, y unirnos en una sola basar, en rúa, para poder volver a regresar esa división que había por medio de la espada en manos de un querub que dividía. Ya vimos también la definición del querub, que significa guardián, protector, vigilante, y que además nosotros teníamos que regresar por el método correcto, por la iniciativa de parte de Yahuwah a través de su Torah. Dice otra escritura, nada me separará del amor de Yahuwah. Leemos Romanos capítulo 8, verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Yahushua HaMashiach? Aquí comienza esta palabra a sonar en nuestros oídos. La palabra amor no está relacionado con el amor sentimental, emocional o una decisión que yo tomo hacia mi prójimo, sino este amor del cual nos habla el Torah de Yahuwah es un amor pegado, amarrado, ligado, atado al Torah de Yahuwah. Nosotros teníamos que depender completamente de la Ruach HaKodesh para que ella nos lleve a ese conocimiento, para que ella nos lleve a ese amor incondicional de parte de Yahuwah. El amor de Yahuwah es perpetuo y está basado en la obediencia del Torah, en el ser humano, en cuanto escuchamos y obedecemos el Torah. Y el amor de Yahuwah no es jactancioso, como nos dice 1 Corintios capítulo 13, no se envanece, sino que, como nos revela Juan 3:16, de tal manera amó que se desprendió de su propio Hijo Yahushua HaMashiach para que Él nos hiciera regresar a través de esa división, a través de esa espada, que nosotros pudiéramos dejar a nuestra familia, a nuestros padres carnales, pero que ahora nos íbamos a unir a nuestro Padre, a nuestros hermanos en Rúa, espirituales. Dice, ¿quién nos separará del amor de Yahushua HaMashiach? Pregunta, tribulación, aflicción, angustia, persecución, hambruna, desnudez, filo de espada y toda trampa de muerte. Esto es lo que sucede con una mujer llamada Ruth, en el cual le dice, solo la muerte podrá separarnos, solamente la muerte podrá separarnos en relación con la espada. Ella decide dejar un pueblo, una tradición, una costumbre, un pasado, y decide seguir a Noemí. Noemí es una simbología de la Ruach HaKodesh. Ella decide caminar en obediencia. Tu Eloa será mi Eloa.
Donde tú vayas, yo iré. Este es el concepto de amor escritural. El amor al Torah de Yahuwah no está basado en que si hoy me siento bien, que si me gusta, que si me agrada, y tampoco está relacionado con el temor de Yahuwah, sino está relacionado con la obediencia al Torah de Yahuwah. Dice el verso 36, como está escrito en el Salmo 44, verso 22, por causa de ti somos muertos todo el día. Estuvimos considerados como ovejas para la matanza. Y esto es todo. El remanente crece como ganadores. Podremos prevalecer por medio de aquel que nos ama nuestra alma. Por medio de aquel que ama nuestra alma, nuestra nefesh. Verso 38. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni querubín, malachim, ángeles, ni principados, ni huestes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni valientes poderosos, ni lo alto, ni lo profundo, y ni cualquier cosa que se levante diferente que sea creado de la mano del Creador, podrá separarnos del amor de la Javá de Yahuwah el Creador, que es en Yahushua HaMoshiach nuestro Marjá. La palabra Marjá significa maestro Yahuwah. De donde proviene esta palabra es una palabra aramea, Marjá, que significa maestro Yahuwah, que es equivalente a la palabra Maranata, que está relacionado. El Marjá viene, Maranata, Marjá, maestro Yahuwah. Ahí tenemos esta definición. El Hijo hace lo que ve hacer del Padre. Yohanan, capítulo 5, 19 y 20 nos dice: y por eso respondió Yahushua y les dijo: de cierto, yo les digo, que el Hijo no puede hacer nada por su voluntad, es decir, por su cuenta, excepto lo que puede ver que hace el Abba Yahuwah, porque lo que Él hace, estoy haciendo en relación con Yahuwah. También el Hijo, como tal, hace. ¿Qué es lo que hace? ¿Y cuál es la voluntad? La voluntad de Yahuwah nos ha sido manifestado. Aquí en su palabra, aquí en su Torah, nos ha manifestado cuál es su voluntad. Y nosotros teníamos que hacer como hijos, si nosotros queremos ser hijos, un concepto relacionado con el amor. Primero, porque muestra su amor para con nosotros en que Yahushua da la vida por cada uno de nosotros, para llevarnos nuevamente de regreso a el perdón y a la restauración como había sido diseñado desde el principio. Entonces, Yahushua se convierte en hijo no por ser alguien que desciende del vientre de una madre, como nosotros tenemos ese concepto de hijo, porque nació de un padre y nació de una madre y entonces se convierte en un hijo, sino que el concepto de hijo en el reino de Yahuwah se considera aquel que hace, que escucha y obedece el Torah de Yahuwah. Nuevamente está relacionado hijo, el que escucha y obedece el Torah de Yahuwah. Amor no es el amor pasional, el amor de sentimientos, el amor emocional, sino el amor que está relacionado en escuchar y obedecer su Torah, su palabra, su instrucción. Dice el verso 20, porque el Padre Yahuwah amó al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo está haciendo, lo que Él, relación con Yahuwah. Y mayores que estos asombros serán maravillas en tus ojos. Nuevamente relacionado con el Torah de Yahuwah. Este concepto y relación de amar a Yahuwah y ser hijos de Yahuwah, porque escuchamos y obedecemos el Torah de Yahuwah, nos dice, no irás detrás de Elohim, de dioses. La palabra Elohim tiene diferentes traducciones, pero el sentido que aquí nos está diciendo es en relación
con dioses, algo superior a Yahuwah. Que nosotros pongamos en primer lugar cualquier cosa, sea material, sea espiritual, para mover nuestra emuná, nuestra fe, nuestra relación, nuestra comunión, ponerlo antes que el Torah de Yahuwah, que representa a Yahuwah. Dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, del 1 en adelante: si se levanta en medio de ustedes un naví o un jolem, un soñador, jalom, un soñador de sueños, y les da una señal o maravilla. Aquí nosotros estamos relacionando esta palabra que comenté al principio, la de naví, Strong H5030, y el soñador de sueños, Strong H2492, un jolem. Hace una diferencia, naví y uno que se parece, un imitador, tiene una relación similar, parecida, soñador de sueños. Esto es importante que nosotros debemos escuchar y obedecer, porque en los últimos tiempos la Escritura nos dice que se van a levantar muchos falsos soñadores, mensajeros, profetas, muchos falsos testigos, tratando ellos de ganar algo de dinero, algo de popularidad y fama. Entonces van a decir: yo fui el que dijo esto, que iba a suceder. Pero eso no quiere decir que porque sucedió o porque aconteció, nosotros vamos a ir detrás de él. Sino que antes, si hay alguien que habla el Torah de Yahuwah, como en este caso, yo estoy hablándoles el Torah de Yahuwah, el mensaje de Yahuwah, yo me convierto en un mensajero de Yahuwah. Primeramente, porque para preparar esta enseñanza, tuve que tener la revelación, la guianza de la Ruach HaKodesh para poder escribir estos pasuk, que es lo que Yahuwah está queriendo hablar a su propia vida, a su vida personal. Entonces, si yo, en lugar de escuchar al varón que habla el Torah de Yahuwah, y escucho a una persona que ni siquiera sé su procedencia, no conozco su testimonio, no conozco su forma de vivir, pero él habla porque conoce ligeramente la Escritura y dice: esto es lo que va a suceder en tal país y en tal país, o a tal acontecimiento va a suceder, y sucede. Esta es una advertencia, porque nosotros no estamos escuchando la palabra de Yahuwah. Nos estamos dejando endulzar el oído, nos estamos dejando engañar, nos estamos dejando seducir. Porque si nosotros escuchamos y obedecemos, amamos el Torah y somos hijos de Yahuwah, no tendríamos por qué escuchar incluso otro maestro. Esto es algo que nosotros debemos tener mucha precaución. Primeramente, ¿a quién estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Si encontramos un lugar, una congregación, una quejilá en la que nosotros nos sentimos identificados y sentimos que ahí es el lugar donde Yahuwah nos ha puesto, entonces tenemos que seguir, porque como dice la Escritura, al final de los tiempos muchos serán engañados, pero no es porque hubo una falsa enseñanza, sino porque nosotros estuvimos escuchando a uno, a otro, y a todo mundo para sacar una sola opinión, y al final de los tiempos nosotros nos definimos o nos decidimos por un camino incorrecto, por una persona que no sabíamos que hablaba el Torah de Yahuwah, sino que hablaba de acuerdo a estos sueños y visiones, como dice el libro de Joel: jóvenes y ancianos tendrán sueños y visiones. Precisamente nos dejamos seducir. Dice el verso 2: y la señal o maravilla resulta ser, como él dijo, lo que les acabo de decir, diciendo: vamos a seguir a otros Elohim, los cuales ustedes no han conocido, y vamos a servirles. Verso 3. No tishma, Strong H8085, no escucharás y obedecerás las palabras de ese Hanabí, o Jolem, soñador, Jolem, soñador de sueños, que está diciendo: porque Yahuwah, Elohim, nuestro Creador, los está probando. Esto es lo que Yahuwah está haciendo.
porque Yahuwah, nuestro Creador, los está probando. La palabra probar, Strong H5254, Menasé, los está probando para saber si ustedes, o Javim, Strong H157, aman a Yahuwah, Elohejem, nuestro Creador, y aquí viene la retribución. Con todo, Levabehem, su corazón, y con toda, Nafshehem, su alma. Verso 4. En pos, es decir, detrás de Yahuwah, tu Creador, andarán. Telejú, irás. Detrás de Yahuwah, andarás. Irás. ¿Cómo es detrás de Yahuwah? Escuchando y obedeciendo su Torah, haciendo las Moedim, guardando los Yom Shabbat, los Rosh Hodesh y cada una de las celebraciones que están estipuladas en el Torah. Ustedes irán en pos detrás de Yahuwah su Creador, a Él temerás y sus mandamientos guardarás. La palabra guardar, tishmoru, significa proteger, vigilar, no endulzarnos el oído con otra persona que aparenta adivinar o que tiene un sueño y de repente se cumple. Esto es para probarnos si yo estoy guardando el Torah o si me estoy guiando por alguien que esté hablando en cualquier nombre. No hay nadie, son muy pocas personas que hablan en el nombre de Yahuwah. Así es de que nosotros debemos tener cuidado de quién estamos escuchando esa voz. ¿Es de Yahuwah? ¿Es de su palabra? ¿Es lo que usted está escuchando? ¿O es lo que usted está escuchando a su alrededor? Se va a dejar engañar. A él servirás, Boto Tabodu, o Botik Bakum, a él te adherirás. Tit Bakum, adherirte, que fue lo que vimos en la enseñanza anterior, agarrarte de los tzitzit, pegarte, aferrarte, estar pegados a Yahuwah. 3 palabras claves para identificar en dónde está tu corazón y en quién estás creyendo. Primera palabra, Naví, Strong H5012 y 5030. La palabra 5012 es la palabra raíz, Navá, pero el Naví, que en muchas ocasiones lo tradujeron como profeta, significa un hombre inspirado. La palabra Naví tiene que ser un hombre inspirado. ¿De dónde? De aquí, del Torah de Yahuwah, hablando la palabra de Yahuwah, dándonos a revelar, conocer, por medio de la manifestación de la Ruach HaKadosh, inspirado por Yahuwah, proclamador de la palabra de Yahuwah, o portavoz. Esta sería una traducción más correcta, más que profeta, porque profeta está relacionado con adivinación, con brujería, con hechicería. Sin embargo, es la palabra más común que nosotros usamos para especificar un profeta, un buen profeta o un falso profeta. Decimos así, un falso profeta, pero está relacionado profeta como adivinador, como hechicero, con algo contrario al Torah de Yahuwah. Entonces, la palabra correcta podría ser un portavoz de Yahuwah o el proclamador de la palabra de Yahuwah. ¿Cuál? Esta. Esta es la proclamación que nosotros tenemos que hacer, más que la palabra profeta. Sin embargo, por causa de la enseñanza, tenemos que decir la palabra profeta, pero nosotros debemos conocer la raíz, la verdadera razón, fundamento en el cual nosotros no podemos decir esa palabra. La segunda palabra en el cual nosotros podemos identificar dónde está nuestro corazón es la palabra Halam, Strong H2492, significa atar firmemente, hinchar, también soñar, fortalecer, restablecer, soñador, soñar, alguien que tiene una visión, pero que no es de Yahuwah, tiene sueños, como todos tenemos sueños cada vez que nos despertamos, pero muchas veces nosotros creemos que Yahuwah nos habla. Yahuwah me dio un sueño y me dijo que esto iba a pasar y que, si está en el Torah de Yahuwah, entonces Yahuwah nos va a dar la interpretación. Pero nosotros
no podemos guiarnos porque alguien tuvo un sueño. Cada uno de nosotros tiene que escuchar la voz de Yahuwah. ¿En dónde? En el Yom Shabbat, a través de la lectura del Torah que hacemos todos los días. Cada día nosotros debemos tener una lectura, y es ahí cuando Yahuwah habla nuestra vida. Más allá, confirma, a través de un sueño, a través de una visión, a través de alguien que utiliza una palabra y nos dice algo, sin conocer que es Yahuwah el que está hablando, entonces yo la recibo. Yo acepto porque yo primeramente ya escuché su palabra, estoy atento, estoy pendiente, estoy vigilando. La tercera palabra, Strong H 157, la palabra ahab o aheb, significa tener afecto, amado, está relacionado con amor, con amigo, con deleite, estar enamorado, significa gustar, significa querer. Y esto tiene que ser en relación con los mandamientos de Yahuwah. Aquí es donde nosotros debemos tener ese ahab, el amor al Torah de Yahuwah. Eso es lo que nos tiene que mover como Am Yisrael. Leemos Devarim, Deuteronomio capítulo 13, verso 35. Y el Naví, el profeta, el proclamador de Yahuwah, aquel, o el soñador de sueños, aquel, serán puestos a muerte, porque ha hablado para alejarte. Esta palabra alejarte está relacionado con la palabra conocida que nosotros oímos mucho en la religión, la palabra apostasía. Apostasía no es una palabra hebrea, es una palabra griega, que ahorita vamos a ver su definición, pero dice, porque él ha hablado para alejarte. Eso es la apostasía. De Yahuwah tu creador, quien te sacó de la tierra de Egipto y te redimió, te rescató de la casa de esclavitud para sacarte. Yahuwah te sacó de Egipto, de Misraim, del mundo, de las naciones paganas, te sacó del camino. Esta palabra, lejadit jaja, lejadit jaja, min jaderek, te sacó del camino para desviarte, empujarte del camino. ¿Cuál camino? El camino del mundo, el camino de la religión, donde en el mundo conocimos muchos Elohim, muchos dioses, adoramos y servimos, y además no teníamos conocimiento del Torah de Yahuwah. Entonces Yahuwah nos desvió, como un Naví, nos desvió para traernos a su palabra, a su Torah, que nosotros tendríamos que seguir. Dice, ¿en qué te lo ordenó? Yahuwah tu creador, caminar, ir. Así consumirás el mal de en medio de ti. Es decir, que el primero que nos desvió del camino que antes teníamos fue la Ruach HaKodesh, a través de su palabra, a través de cada mensajero que nosotros oímos en alguna ocasión. Yo viendo una enseñanza de Rabino Netanyahu, esta enseñanza que lleva por nombre Caín no es hijo de Adán, cautivó primeramente mi atención. El concepto, ¿cómo? Esto yo nunca lo había oído. ¿Por qué ahora me salen con que el fruto del cual comió Eva no fue una manzana? Sino a través de esa enseñanza me doy cuenta que lo que había comido no era una manzana, sino que se había rebelado en contra de Yahuwah y había adulterado el Torah. Por esa razón fueron expulsados del huerto del Edén. Ahora Yahuwah mismo nos trae de vuelta, pero ya no en desobediencia, ya no en adulterar, en cambiar conceptos, definiciones, términos y costumbres que nosotros teníamos a través de nuestra vida en Egipto, en el mundo, sino que ahora Yahuwah nos desvía de ese camino y nos trae nuevamente de regreso al huerto del Edén. Vino a traer espada, división, a separar. Esto es lo que nosotros hacemos en Shabbat. Cuando hacemos el cierre, Yahuwah hace la separación entre Israel y las naciones paganas. Esta es la separación que hace Yahuwah entre la luz
y las tinieblas. Esta es la separación que nosotros tenemos que hacer constantemente en nuestra vida. Una separación por medio del Ahavá a Yahuwah. Strong H 5627, la palabra Sará, significa apostasía, significa crimen, remisión, apartarse, rebelarse, rebelión. Esto significa apartarse. Puede ser en doble sentido. Apartarnos o apostatar en contra del bien o apostatar en contra del mal. En este sentido, Sará habla apostatar o renunciar al Torah de Yahuwah, no a mentira o relacionado con verdad. También hemos explicado esta palabra emet, verdad, no está relacionado como nosotros acostumbramos a escuchar. Verdad o mentira está relacionado con este mundo, a comparar uno con otro. Pero cuando decimos la palabra emet, la emet de Yahuwah, la verdad absoluta, que está relacionada con su palabra, la verdad es perpetua. La verdad de Yahuwah es perpetuo, como lo es su Ahavá, como lo es su Torah. La palabra sur, que es la palabra raíz de Sará, Strong H 5993, significa volver, pero también significa alejar. Significa apartar o separar, arrojar, cambiar, corromper, cortar, deponer, desterrado, desviar, torcer, volver, entre otras definiciones. Y la palabra que aparece en la escritura de la traducción en griego, G646, la palabra apostasía, viene de apostación. Esta palabra apostasía significa deserción de la verdad. Apostasía, apostatar. Apostación significa algo separador, como divorcio o carta de divorcio. Separar. Leímos al principio en el libro de Mateo: no piensen que yo he venido a traer shalom. Vine a traer división, separación. ¿Cuál es la separación que Yahuwah nos quiere transmitir a través de ese amor? Primero, que nosotros estemos apartados, divididos. El mundo, sus falsos soñadores, sueños, sus mensajeros mentirosos que quieren apartarnos del Torah de Yahuwah. Cuando nosotros seguimos la verdadera instrucción, ya no oímos a ese tipo de mensajeros, a ese tipo de, esta es la profecía, se está cumpliendo la profecía. Ojo con eso, porque ahí es donde muchos vamos a ser desviados, muchos vamos a ser sacados del camino, como esta palabra de apostasía, vamos a ser quitados de la dirección de que nosotros tenemos que escuchar y obedecer. Tenemos tiempo, todavía podemos gozar de shalom en nuestra vida, todavía podemos decidir voluntariamente cuál es el camino que Yahuwah me está colocando, dónde es con las personas que yo debo congregarme, oír, obedecer, seguir el Torah, la palabra, el mensaje. Pero va a llegar el momento en donde, por causa de la persecución, por causa de la necesidad económica, de trabajo, necesidad que nosotros tenemos, incluso hambruna, entonces algunos van a tomar la decisión que se presente a primera mano, que porque X religión o X país, como por ejemplo los musulmanes, que pueden darte muchísimo dinero y tú dices, pues yo me convierto a musulmán, yo me convierto a testigo de Jehová, yo me convierto a mormón, yo me convierto a cualquier otra religión, por causa de que yo tengo hambre, ellos me están dando comida, pues yo los sigo a ellos. Entonces tu voluntad no fue seguir a Yahuwah por obediencia, porque esa división en el cual Yahuwah nos dice, yo vine a traer división, es la situación y consecuencia de que aún escuchando y obedeciendo el Torah de Yahuwah, nosotros también vamos a padecer persecución. Pero nuestra dependencia no está basada en que si mi papá, o que si mi mamá, o que si mi hermano, o mi hermana, o mi tío, o mi tía, o el padrino, o la madrina, o
alguien que me pueda ayudar, sino va a depender completamente mi dependencia de Yahuwah. Yahuwah quiere poner a prueba a las personas para saber si aman a Yahuwah o no. El objetivo de los beneficios es saber, concientizar, elevar a cada uno de nosotros, a un nivel de tomar conciencia de Yahuwah. A primera vista, los beneficios que uno halla en su camino parecen contradecir su objetivo de vida, pero al superarlos satisfactoriamente, revela la intención suprema de los mismos, que no es otra que brindarle a uno la oportunidad de alcanzar el nivel superlativo de la conciencia de la Shekinah, a través de la Ruach HaKodesh, que nosotros podamos tener esa conexión, esa unidad, esa Ahavá. Solo a través de superar los desafíos, uno puede tomar conciencia en su genuina capacidad y de la Ruach de Yahuwah, que nos mueve a ese sentir de escuchar y obedecer el Torah de Yahuwah. El concepto de ustedes son hijos de Yahuwah o llamados hijos de Yahuwah. Este pasuk califica el servicio a Yahuwah como el de un hijo que hace a un padre. Sin embargo, en el libro de Isaías capítulo 41, verso 8, califica dicho servicio como el de sirviente al amo. En verdad se trata de dos disciplinas complementarias, como siervo, trabajar y hacer las cosas por su amo, como el hijo que hace lo que ve hacer a su padre. Mientras un hijo sirve al padre desde el amor que siente por él, el sirviente sirve a su amo desde el deber, y como tal, desde el temor y la reverencia de dicha relación establece que el impacto del servicio desde el amor, desde la obediencia al Torah de Yahuwah, es mayor que el servicio desde la subyugación y la reverencia, en el caso de el esclavo o el siervo. En el caso del hijo, que sirve a su padre por Ahavá, por amor, él es amor del hijo, el que lo motiva a obrar. Y como tal es una relación sumamente subjetiva. El hijo siente amor hacia su padre y por consiguiente le sirve. En el caso de la relación del sirviente a su amo, el sirviente se despoja plenamente de cualquier consideración propia y subjetiva para dedicarse a servir a su amo, porque ese es su deber. Siervos inútiles somos, que sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos correctamente. Pero también el servicio del hijo tiene una ventaja con respecto al servicio del sirviente, porque mientras el servicio de este último es producto de una relación adquirida entre dos partes, entre el sirviente y amo, el servicio de un hijo es natural, como natural es la relación que une con un padre, o lo que nos puede unir con un padre. Más que un vínculo entre ajenos, es una relación a nivel de esencia. Yo soy lo que es mi padre. Imito, actúo, me comporto, soy el reflejo de ese padre. Tenemos un caso de Avinu Abraham y Isaac. Resulta que en los escritos, en la enciclopedia judía, revela que tanto Abraham como Isaac tenían el mismo parecido, como si se estuviera viendo uno delante de un espejo. Y esto está relacionado con nuestra enseñanza también, porque el amar a Yahuwah como imagen y semejanza de Yahuwah, que es con lo que nosotros fuimos creados en el huerto del Edén, en la creación, fuimos hechos conforme a nuestra imagen, a la imagen de Yahuwah y semejanza de Yahuwah, y como los querubín, que ellos escuchan y obedecen. Esa situación es muy diferente cuando nosotros somos llamados hijos o siervos. Los hijos de Israel son llamados hijos de Yahuwah. ¿Cuál es el concepto? ¿De dónde proviene esta diferencia?
Isaías capítulo 1, verso 2. Shema, escucha, oh Shamaín, cielos, y oiga la tierra, porque Yahuwah está hablando. Yo he criado, haciendo crecer mis hijos, pero ellos se rebelaron contra mí. Es obvio que los hijos físicos de Israel son considerados por Yahuwah como hijos suyos, incluso los que se hayan rebelado en contra de él. Juan capítulo 11, 51 y 52. Esto no lo digo de sí mismo, sino que siendo el Cohen Hakadol, en ese año profetizó que Yahushua iba a morir por la nación de Israel. Y no solo por la nación, sino también para redimir en uno, en Ejad, a los hijos de Elohei. Esto es, a la casa de Yahudá y casa de Efraín, que están esparcidos en el extranjero. La Escritura nos enseña por un lado que los hijos de Israel son llamados hijos de Yahuwah, pero por otro lado, significa también que nosotros teníamos que cumplir ciertos requisitos para poder llegar a serlo. Mateo capítulo 5, 9. Benditos los que hacen shalom, Baruch los que hacen shalom, porque ellos serán llamados hijos de Yahuwah. Yahushua no vino a traer shalom, vino a traer división. Y nosotros, como hijos de Yahuwah, teníamos que revelar esa verdadera identidad. El que escucha y obedece el Torah, hace shalom. Dice, Baruch, benditos los que hacen shalom, en relación con el Torah, porque ellos serán llamados hijos de Yahuwah. Mateo 5:44. Giné, he aquí yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los odian, y hagan tefilá por los que los ultrajan y los persiguen. ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué nos odian? Por causa del Torah. Ellos no quieren venir a Yahuwah, pero nosotros que hemos decidido venir a Yahuwah, entonces me separo para escuchar y obedecer el Torah de Yahuwah. Mateo capítulo 5, verso 45. Para que sean hijos de su padre Yahuwah, de su Abba Yahuwah, que está en el Shamaín, para hacer salir su sol sobre malos y buenos, y hacer llover sobre justos y sobre los que no son justos. Es interesante ver la intervención entre para que sean. Y luego nuestro padre, Abba Yahuwah, si Yahuwah era su padre, ¿por qué entonces tenían que amar a los enemigos para llegar a ser hijos? Vemos que hay diferentes significados de la palabra hijo. El hecho de tener a Yahuwah por Abba, por padre. En Lucas capítulo 6, versos 35 y 36, dice, antes bien, amen a sus enemigos, y hagan el bien y presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande, y serán hijos Ha Elión, hijos del Altísimo, porque él, Yahuwah, es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean llenos de inmerecido favor, así como nuestro Padre es lleno de inmerecido favor. ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes son los que nos maldicen? Aquellos que no han querido, y que muchos de ellos son nuestra propia familia. Nuestros padres, nuestra madre, nuestros hijos, la esposa, el esposo, los amigos. Tenemos que separarnos, tenemos que alejarnos de ellos por causa de amar el Torah de Yahuwah. Si yo amo a Yahuwah, entonces ya no voy a ser condescendiente ni agradable delante del mundo, porque me he separado del mundo. Si Yahushua vino a traer división, no vino a traer shalom, nosotros ya no tenemos shalom, incluso con la familia, por causa de escuchar y obedecer el Torah. Algo tan sencillo como guardar el Yom Shabbat resulta un conflicto. Yo quiero guardar Shabbat conforme a la Escritura, no conforme a la tradición judía, sino conforme al Torah de Yahuwah, de acuerdo a la posición del sol y la luna, iniciando con el Rosh Hodesh, luna nueva, contando
cada una de las etapas, 8, 15, 22 y 29, y nosotros guardamos el Shabbat. Esto resulta que los días se van cambiando. A veces es lunes, a veces martes, a veces miércoles, pero no todos los días cae en viernes. Eso genera un conflicto dentro de nuestra casa, incluso en el trabajo. Vemos la misma tensión que dice nuestro Padre, nuestro Abba, a aquellos que necesitan amar y prestar sin esperar nada a cambio para poder llegar a ser hijos del Altísimo, Ja Elión. Por un lado, ya eran hijos, pero por otro, necesitaban vivir de acuerdo a los mandamientos para llegar a serlo. Comparemos con dos pasuquín escritos después de la resurrección de Yahushua, Efesios 5:1 y Filipenses 2:15. Dice, por tanto, sean imitadores de Yahuwah como hijos amados. Filipenses 2:15, para que sean intachables e inofensivos, irreprensibles, hijos de Yahuwah, sin mancha, en medio de una generación perversa y deshonesta, entre los cuales ustedes brillan como luces en el Olam, en este mundo. Así que encuentra los mismos pensamientos, parecidos a los que fueron presentados por Yahushua. Hay una conversación radical entre Yahushua y algunos de los hijos físicos de Israel. Juan capítulo 8, verso 31. Entonces habló Yahushua diciendo, a los Yahudim que habían creído en él, en Yahushua, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces, behemet, en verdad, son mis talmidim. Otra palabra relacionada o muy comparada con los hijos. El discípulo es aquel que está comenzando a aprender, a escuchar, a caminar, a comenzar a guardar el Shabbat, a comenzar a guardar las Moedim, y comienza ahí, pero posteriormente nos convertimos en hijos de Yahuwah, obedientes, donde ya no necesitamos que nos estén diciendo, no necesitamos público para poder hacer show, no necesitamos gente para sentirnos motivados, sino que ahora en nuestra casa, ahora en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos, aún estando solos, que no hay nadie que esté a nuestro alrededor, nosotros escuchamos y obedecemos el Torah de Yahuwah y guardamos el Shabbat. La palabra emet, verdad, está relacionado con lo que es perpetuo. Eso es perpetuo. El Torah de Yahuwah es perpetuo. La mentira tiene muy poca duración. La mentira, algo que se compara dentro de este mundo, verdad y mentira, no tiene duración, tiene un límite de tiempo. Cualquier cosa que usted pueda comparar, porque ha sido creado y después va a desaparecer, pero la palabra de Yahuwah no va a desaparecer. Es perpetua. Por eso es la emet, la verdad. Juan 8:37. Yo conozco que ustedes son Sera, linaje de Abraham, mas ustedes procuran matarme, porque mi palabra no tiene lugar en ustedes. Aquí nosotros estamos viendo esta condición de aquellos que se dicen llamar hijos del linaje, hijos de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero se olvidaron de lo más importante, del Torah de Yahuwah. Dice, ustedes procuran matarme porque mi palabra no la tienen en ustedes. ¿Por qué procuramos matar? Porque es que hay división y religiones, porque no guardamos el Torah. Porque es más fácil escuchar a alguien con un falso o con una mentira, con un engaño, incluso aquellos que no han querido escuchar y obedecer el Torah, aun cuando la han escuchado. Juan 8:42, habló Yahushua diciendo, si Yahuwah Elohei fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo salí y vengo de Yahuwah Elohei, el Creador. Pues yo no he venido por mi propia iniciativa, sino que Yahuwah Elohei me envió. 8:44. Algunos de ustedes son de su padre el Satán. Y aquí es la importancia que nosotros, cuando decimos padre o Abba, tenemos que especificar cuál. Si Abba Yahuwah o el padre Hasatán. Porque aquí claramente dice, ustedes son de su padre
el Satán. Hay dos padres. ¿Cuál de los dos? Y los deseos de su padre hacen. Satán es un homicida desde Bereshit, desde el principio. Y no permanece en la verdad, en la Emet. Es decir, en el Torah de Yahuwah. No permanece, se reveló. Porque no hay Emet en él. No hay verdad. Es mentira. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. En él, cuando habla una sheher, una mentira de su propia mentira, habla. Porque él es un shakram, un mentiroso y padre de mentira. Padre de sheher. Juan 8:47, el que es de Yahuwah, las palabras de Yahuwah, Shema, escucha y obedece. Por eso no los oyen a ustedes, porque no son de Yahuwah. Esa es la diferencia. ¿Cómo nosotros podemos identificar verdaderamente a un hijo de Yahuwah? Aquel que escucha y obedece su palabra, su Torah, su mensaje, entonces es verdaderamente un hijo de Yahuwah. Aquel que no lo hace, por más que diga que es hijo, no lo puede ser. Su misma vida lo está reflejando. No es suficiente ser hijos físicos de Abraham para ser contados como hijos de Yahuwah. Estos Yahudim eran hijos físicos de Abraham, circuncidados en la carne, pero no fueron reconocidos como hijos de Yahuwah por Yahushua, sino todo lo contrario, como hijos del adversario, el Satán. La causa: no obedecieron el Torah, no escucharon sus palabras y se dejaron seducir por la mentira. ¿Qué fue lo que leímos al principio? Si algún soñador de sueños o un falso profeta les habla mentira, no le escuchen. ¿Cómo diferenciamos un falso profeta que no guarda Torah? Y aquí es donde muchos de nosotros cometemos muchos errores y tenemos muchos problemas cuando en el internet, en las redes sociales, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook y todas las redes que existen, escuchamos profecías, mensajes de sueños que alguien tiene y que va a suceder una catástrofe, un cataclismo, un temblor, y empezamos a angustiar nuestra carne. Pero si nosotros le damos oído, vamos a ser engañados. Vamos a ser seducidos como Eva en el huerto del Edén. Eva fue seducida por Satán en el huerto del Edén. Así es de que no hay excusa. Si nosotros fuéramos la Eva de aquel entonces en el huerto del Edén, nos dejaríamos seducir por el oído, como lo hizo ella en el huerto del Edén, por falsos profetas, mensajeros, soñadores, falsos mensajeros que traen un mensaje equivocado. Según el pensamiento hebreo, el hecho de ser hijo tiene que ver con dos cosas. Por un lado, significa haber nacido físicamente y ser un heredero genético de aquel que es llamado padre. Por otro lado, significa ser un representante, un seguidor de alguien. Tener al Satán como padre no significa que Satán podrá engendrar hijos. No está relacionado en que el Satán pueda concebir y dar hijos. De la misma manera, cuando las escrituras hablan de ser hijos de Yahuwah, no significa que Yahuwah pueda concebir. Y no porque él no lo pueda hacer, sino no es el concepto escritural. No es de dar a luz hijos como un hombre y una mujer, sino el concepto escritural es el origen del cual eres y representas y eres seguidor. Teniendo en cuenta esto, es fácil entender por qué el Torah y las escrituras enseñan que uno tiene que cumplir los mandamientos de Yahuwah para llegar a ser un hijo del Abba, un hijo del Padre. De esta manera, uno actúa como un buen hacedor y su manera de ser representa la manera de ser tu Padre. Y de esta manera llegar a ser su hijo. Toma nota de que aquí no estamos hablando de la salvación, sino el camino para llegar a ser un fiel representante de Yahuwah. En las escrituras hay otro aspecto en cuanto a ser hijo de Yahuwah, por medio de la adopción como hijos.
Entonces ya tenemos dos conceptos, pero nuevamente están relacionados. El concepto mundano, en el mundo, tenemos que un hijo es aquel que ha concebido, o si no lo concibió, por medio de la adopción. En el concepto de Yahuwah, el hijo es aquel que escucha y obedece el Torah de Yahuwah, se convierte en hijo, porque es obediente al Torah. Por eso leímos al principio de esta enseñanza que Yahushua dice, yo hago lo que veo hacer de mi padre. ¿Por qué dice mi padre? No porque haya nacido del esperma y del óvulo de Yahuwah, sino porque escucha y obedece el Torah de Yahuwah. Él vino a cumplir el Torah, no vino a abolir el Torah, vino a cumplirlo y a ponerlo por obra. Dice Romanos 9:8, esto es, no son los que son hijos de la carne los que son hijos de Yahuwah, sino los hijos del pacto, Benei Habrit, son considerados como la cera, la descendencia. Romanos 9:26. Y será que en el lugar donde le fue dicho, ustedes, lo a mí, no son mi pueblo, según Oseas 1:10, allí serán llamados Banim Yahuwah Elohejem, hijos de Yahuwah, nuestro Creador, el Eloa viviente. Romanos 9:3. Porque si fuera posible, deseo yo mismo ser anatema, desterrado de Yahuwah por amor a mis hermanos israelitas, por lo que son mis parientes según la carne. Es decir, renuncio al Torah de Yahuwah, pero para seguir la tradición, la costumbre, ellos son mis hermanos, los judíos, porque siguen el Torah, vienen del linaje de Abraham. Pero dice aquí, yo mismo desearía, pero en el verso 4, que son israelitas a quienes pertenece la adopción, la tiferet, los pactos, la promulgación del Torah, el abodá, el servicio y las promesas. Yo desearía, pero no es lo que deseo. Yo decido primeramente seguir a Yahuwah y su voluntad. Es aquí cuando consiste en esa separación. Dejará el padre, el que ama a padre, el que ama a padre, madre, hermanos, hijo, esposa, esposo, más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque no es el linaje, no es la familiaridad que nosotros tenemos, el parentesco de hijos, sino el que escucha y obedece el Torah de Yahuwah. El derecho de ser hijos de Yahuwah pertenece a los hijos físicos de Abraham, Isaac y Israel. Los Yahudim, que eran parientes en la carne de Rabino Shaul, el derecho de ser hijos de Yahuwah es algo que pertenece a los hijos de Israel. Pero también nos enseña que de alguna manera muchos de los hijos de Israel pierden su derecho por causa de su infidelidad contra Yahuwah, de acuerdo a Lucas capítulo 15. Los hijos de Israel, de las 10 tribus que se perdieron el derecho de ser llamados pueblo de Yahuwah y por lo tanto no fueron contados más como hijos. Fuimos esparcidos, fuimos llevados a las naciones y muchos se extraviaron. Los israelitas pueden perder lo que les pertenece por su infidelidad al pacto con Yahuwah. Pero el Nabí Hosea habla de una restauración de ese privilegio y mediante la redención en Yahushua HaMashiach, los descendientes de la casa de Israel que se habían perdido entre las naciones tendrán un regreso, un retorno, un aliyat teshuvah, que eso genera un derecho a ser llamados hijos de Yahuwah. Nos dice el libro de Juan, Yohanan 1:12, y a estos que le recibieron, es decir, esta palabra que aparece Ge-Jesihu, Bo, a estos que le recibieron, fortalecer, se agarraron, atrapar, sujetar en él, en relación con Yahushua, les dio potestad, Natá Koach Vayadam, les dio la potestad, fuerza, vigor, poder en sus manos, de ser hijos de Yahuwah, el Creador.
Pregunta, ¿no son estos los que creen en el nombre de Yahuwah? Verso 13, cuyo nacimiento no fue de sangre, ni de voluntad de carne, ni de aliento, ni de rúa, un hombre valiente, sino de Yahuwah el Creador. ¿Cuál es ese concepto del cual nos habla Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿En cuál nombre? Por esa razón nos hemos equivocado en el nombre. Pero Yahuwah nos ha venido trayendo en una etapa, en otra etapa, en otra etapa, conociendo a ver si fuimos fieles en lo poco, en la religión. Ahora Yahuwah nos está trayendo a una revelación permanente, perpetua, de darnos a conocer su nombre, Yahuwah, a través de Yahushua, que tiene el mismo nombre. Yahuwah, Yahushua, el mismo nombre. La diferencia es la Shu, que significa salvación, liberación, redención. Todos los que reciben a Yahuwah, a Yahushua, y creen en el nombre de Yahuwah, llegan a ser llamados hijos de Yahuwah. Esa es la adopción. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho, autoridad de ser llamados hijos, legalmente, hijos de Yahuwah. De esta manera son concebidos por Yahuwah para ser llamados hijos. Y no, como dice la Escritura, no como quien nació de sangre o de carne o de principado o potestad, sino somos por causa de la obediencia al Torah de Yahuwah. Esta forma de ser hijos de Yahuwah no se puede obtener por medio de ser descendiente de Israel según la sangre, ni por la voluntad de la carne, ni por la voluntad de ningún hombre, porque esta es una obra sobrenatural hecha por el mismo Yahuwah. Obviamente, en ese contexto están excluidos como hijos de Yahuwah los que reclaman serlo únicamente por medio de ser descendientes físicos de Israel. Necesitan esta experiencia de la Shekinah, de la Ruach HaKodesh, activada por medio del Moshiach, para poder recibir la potestad de llegar a ser hechos hijos de Yahuwah. Aquí hay una situación. Los que son del linaje de Abraham tienen que escuchar y obedecer nuevamente el Torah. Ellos están obligados. Pero nosotros, que hemos recibido la adopción por medio de la Ruach HaKodesh, de Yahushua, que nos lleva directamente a ser adoptados como hijos de Yahuwah. Dice el libro de Gálatas, capítulo 4, versos 5 y 6. Para redimir a los que estaban debajo de la ley del Torah, a fin de que recibiéramos bajo el nombre de Yahuwah la adopción de hijos. 6. Por cuanto somos hijos de Yahuwah Elohei, envió la rúa de su Hijo en sus corazones, en el cual clama Yahuwah Abba, Yahuwah Abba, Padre. Hemos recibido la adopción. La adopción no nada más es porque confesé un nombre, hice la inmersión de purificación, el bautismo en agua, me congrego en una iglesia y ya. Eso me hace tener el derecho de ser hijos. La adopción, la causa de escuchar y obedecer el Torah de Yahuwah y cumplir, por supuesto, lo que dice la Escritura desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, me hace auténtico hijo de Yahuwah. Vemos que los que están bajo la ley necesitaban ser redimidos para poder recibir esa adopción de hijos, que realmente les pertenecía como hijos de Israel y miembros del pacto. Bajo la ley es una expresión que significa legalismo, alude a la parte legalista del judaísmo de la época. Ese mismo pensamiento
podemos también encontrar, leemos Efesios 1 del 4 en adelante, dice, nos escogió, es decir, a Israel, en él, en Yahushua HaMashiach, antes de la fundación de este mundo, para que fuéramos Kadosh, puros y sin mancha, delante de él, delante de Yahuwah. 5. En amor nos predestinó para adopción, en amor. ¿Cuál es la diferencia, el concepto que nosotros debemos oír? El amor de Yahuwah no es el mismo amor del mundo. Eso es lo que ya tenemos que aprender a discernir. Diferenciar. El amor de Yahuwah hacia nosotros es incondicional, es grande, lleno de favor inmerecido, lleno de bondad, lleno de rajamín. Pero cuando nosotros sentimos amor por Yahuwah, es en relación a cuánto estoy escuchando y obedeciendo el Torah. Aquí es donde yo manifiesto mi amor. ¿Cómo yo puedo decirle a Yahuwah que le amo si no leo, si no guardo los Shabbat, si no guardo las Moedim, si no cumplo los mandamientos? ¿Cómo yo le puedo decir que le amo? Y en eso consisten los 10 mandamientos. La primera tabla relacionada con Yahuwah y la segunda tabla relacionada con el prójimo. Verso 12, Efesios 1:12, a fin de que nosotros, Israel, que fuimos los primeros en esperar en el Moshiach. Esto es de mucho cuidado. Fuimos nosotros en esperar en el Moshiach. Verso 13, en él, Yahushua, también nosotros, gentiles, después de escuchar el mensaje de la verdad, las Besorot, buenas nuevas, de nuestra redención, y habiendo creído, fuiste sellados por la rúa de Kedushá en la promesa. 14. Que son las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para la alegría de su exaltación. Podemos hacernos la pregunta, ¿qué eran Moshe y David que vivían antes de Yahushua? ¿Eran verdaderos hijos de Yahuwah? El verso 12 que acabamos de leer, tenemos la respuesta a esta pregunta. Efesios 1:12 dice, a fin de que nosotros, es decir, Israel, que fuimos los primeros en esperar en el Moshiach. Y no solamente Moshe Rabbeinu, no solamente Abraham, Isaac y Jacob, el rey David, y consecutivamente, sino desde Adán, que esperaba la redención, esperaba en el Moshiach para entonces poder unirse a Yahuwah. Que esto es lo que sucede al momento de resucitar Yahushua, que se presenta delante de Miriam de Magdala, uno en la cabecera y otro en los pies cuando él resucita, y comienza a tener una conversación con María Magdalena, María de Magdala. En Juan capítulo 21 nos habla de esta revelación en el que restaura nuevamente. En el huerto del Edén estaba el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que representa a Hasatán o la serpiente, y estaba Adán, y en medio estaba Eva. Pero en el libro de Juan, capítulo 21, nos habla del árbol de la vida, que es Yahushua HaMashiach, y nuevamente Adán, y en medio, en una representación de la Eva que había fallado, que había traído mortandad, y por esa causa fueron expulsados, ahora por medio de la resurrección nos trae de vuelta a la vida. Esta es la separación, la espada que Yahuwah trae, ya no desde afuera, sino ahora nos está invitando hacia adentro. Pero esa espada es para aquellos que no lo quieren aceptar, que no lo quieren recibir, que no quieren ser llamados hijos de Yahuwah. Aquí nosotros podemos ver en el Efesios 1:12 de que nosotros esperamos en el Moshiach. Los que esperaban en Yahushua HaMashiach eran los que vivieron antes de Yahushua, antes de la resurrección, porque incluso Dimas, que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y Yahushua le dijo, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso, en el Edén, estarás conmigo en ese lugar. Él también esperaba, por causa de su rebeldía, por causa de, en el último momento, reconoció a Yahushua, y eso le causó ser arrebatado del fuego eterno.
Según en este contexto, los que antes estaban esperando al Moshiach están incluidos entre los que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para recibir la adopción como hijos de Yahuwah, mediante Yahushua HaMoshiach, en quien tienen redención mediante su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su favor inmerecido del Abba Yahuwah. Esto lo encontramos en Efesios 1, del 1 al 7. Entonces los que antes habían estado esperando en el Moshiach y habían puesto su confianza en lo que Yahuwah iba a hacer por medio de él, fueron considerados hijos de Yahuwah, desde Adán hasta Dimas. De la misma manera como nosotros miramos hacia atrás en una obra redentora, perpetua y terminada por medio de la muerte y de la resurrección de Yahushua, así también ellos miraron hacia el futuro, esperando y creyendo en la misma obra redentora, aunque no tenían todos los detalles tan claros como nosotros. Nosotros tenemos toda la escritura ya está aquí, tenemos toda la historia, y sin embargo, aún así, no hemos creído todos. Los que vivían antes de Yahushua fueron liberados por medio de la emuná. Creyeron, por medio de la fe, creyeron lo que venía adelante. El poder redentor de Yahuwah, al igual que nosotros que vivimos después de la primera venida de Yahushua. Es la misma emuná, es la misma obra redentora mediante la sangre del Moshiach, testificada y afirmada por las Escrituras desde el principio hasta el fin. Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñen las Escrituras, porque en ellas ustedes piensan que tienen vida perpetua, y ellas dan testimonio de mí, en relación con Yahushua. Verso 46, Juan 5, 46. Porque si creyeron a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés escribió de mí, está diciendo Yahushua. Escudriñen, busquen, pregunten en el Torah, porque Moshe Rabbeinu escribió de mí. Primera de Kifa 1:10, primera de Pedro. De esta salvación los Neviim han adquirido cuidadosamente, buscado que Nibú profetizaron del favor que había de venir a ustedes. Al escudriñar para saber cuándo o en qué punto de tiempo la rúa del Moshiach que estaba en ellos estaba indicando con referencia a Moshiach, cuando testificó de antemano de los sufrimientos del Moshiach y la estima que seguirá. La rúa del Moshiach indica cosas dentro de los Neviim. Ya sabemos que nos referimos a Yahuwah, los mensajeros de Yahuwah, que vivían antes del Moshiach. Ellos sabían que el Moshiach iba a venir para morir y luego resucitar. El pueblo que creyó el mensaje de los Neviim recibieron la salvación por la emuná en Yahuwah, que iba a enviar al Redentor que los iba a liberar del pecado y de la muerte. La pregunta surge si estos Neviim verdaderamente tenían la rúa del Moshiach, morando dentro de ellos todo el tiempo, o si solamente estaban sobre ellos e indicaban cosas dentro de ellos. Es obvio que Moshe y David tenían la rúa del Moshiach sobre de ellos, pero no sé si verdaderamente tenían la rúa morando dentro de ellos como nosotros lo estamos experimentando. Y ojo con esto, Romanos 8:16. Porque la misma rúa da testimonio a nuestro rúa, que somos hijos de Yahuwah. Estamos hablando de la rúa del Moshiach. Parece ser que los que vivieron y murieron antes de la resurrección del Moshiach no pudieron experimentar en su interior lo que es la regeneración de sus ruajot, de sus espíritus. Esto es impactante porque en el Antiguo Testamento, o pacto inicial, nos habla de la Ruach HaKadosh como la Shekinah, la presencia de Yahuwah de forma invisible, de forma espiritual. Así se manifiesta. Entonces de repente venía esta revelación de parte de Yahuwah, hablaba a ellos y ellos daban el mensaje.
Pero a diferencia de ellos, nosotros, vamos a verlo aquí en nuestra menorá, Adán y el último hombre que nazca sobre la tierra. Y en este que es el 4000, Yahushua HaMashiach. Todos estos, antes de Yahushua, tenían que recibir la Ruach HaKadosh del Moshiach. ¿Cuándo vino? Hasta aquí. Quiere decir que ellos nunca recibieron la Ruach HaKadosh. No estuvo en ellos, sino que se manifestaba, les hablaba la palabra y se iba. Venía una visión, una palabra, por eso eran los proclamadores del Torah, los mensajeros de Yahuwah, hablaba y se iba. Pero hoy en día nosotros podemos tener la Rúa, no permanente. Mientras tengamos esta carne, no puede estar la Ruach HaKadosh permanentemente en nuestra vida, sino, digamos, viene, estamos en un ensayo, en una sombra, en una práctica, viene, nos da su palabra, abre nuestro entendimiento, nos hace comprender las escrituras y entonces se va, se retira. Pero ahora es la Rúa de Yahuwah. Dice, nadie podía experimentar el resultado de la resurrección del Moshiach en su interior hasta después de ese evento. Lo que leímos primera de Kifa 1:3. Parece ser que fue lo que ocurrió con los talmidín, con los discípulos. Cuando Yahushua sopló sobre ellos, después de su resurrección, en Juan 20:22, ellos experimentaron la nueva creación por un soplo del Hijo de Yahuwah. Al igual que Adán, experimentó la vida por primera vez por medio de un soplo. En la creación de Adán, Yahuwah sopló aliento de vida. Y nuevamente, después de la resurrección de Yahushua HaMashiach, sopla sobre los discípulos, sobre los talmidín. Reciban la Ruach HaKadosh. Y esto ocurrió, esta experiencia de una nueva vida en el Moshiach es un resultado de su resurrección. Esa experiencia sobrenatural ocurrió con los discípulos cuando Yahushua sopló sobre ellos después de haber resucitado. Por lo tanto, los que vivían antes de la resurrección de Yahushua, aquí, ellos desde Adán hasta acá, no habían podido experimentar la regeneración de la Rúa. No podían recibir la Rúa de Kedushá ni como una fuente dentro de sí. Juan 4:14. Ni como ríos de agua viva en su interior. Juan 7:37 al 39 y 2 de Corintios 3. Es muy diferente. Antes, en el huerto del Edén, sí lo había experimentado Adán. Un aliento de vida, la Ruach HaKadosh viviendo. Pero una vez que vino el pecado, hay una mortandad, una muerte. Por lo tanto, ya no se puede manifestar o presentar la Ruach HaKadosh, sino que la representan como la Shekinah. La presencia, le llaman presencia divina, la presencia del Creador, pero que trae revelación, se manifiesta a esas personas como un ensayo. Cuando viene Yahushua, nuevamente sopla aliento de vida sobre nuestra vida en base a escuchar y obedecer el Torah, a regresar en aliyá, en arrepentimiento al Torah de Yahuwah. Juan 14:16. Y yo rogaré al Abba Yahuwah, y él les dará otro Melitz Yoser, la consolación, para que esté con ustedes para siempre. 17. Precisamente la Rúa de Emet, verdad, ¿se acuerdan que vimos el significado de la palabra verdad en el Torah? No es comparado con el mundo. La palabra Emet es comparado con lo que es perpetuo, y lo perpetuo es su palabra, su Torah. Precisamente la Rúa de Emet, a quien el mundo no puede recibir el mundo, Egipto, el mundo pagano, el mundo religioso, no puede recibir porque no la ve, ni la conoce. ¿Por qué no la conoce? Porque eso está basado en el escuchar y obedecer el Torah. Mas ustedes sí la conocen, porque ella mora con ustedes y estará con ustedes. La fuente dentro del ser humano, del cual se habla en Juan 4:14,
es un resultado de la experiencia de la regeneración de la rúa del hombre. Cuando la rúa del Padre entra a morar dentro del creyente, en un rúa fluyen ríos de agua viva, de los cuales se habla en Juan 7 del 37 al 39. Es la experiencia de la inmersión de purificación en lugar de agua, el que no nace del agua, y de la rúa, inmersión, de la rúa de Kedushá, que no era posible experimentar antes de que Yahushua fuera exaltado. Vemos cómo los primeros discípulos del Moshiach, ellos pudieron experimentar por primera vez este surgimiento en su rúa en el día de Shavuot, día de Pentecostés. Esto lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 2. Gálatas, capítulo 3, verso 26. Porque todos son hijos de Yahuwah, el Creador, por la emuná, fidelidad en Yahushua HaMashiach. Romanos 8, 14 y 15. Porque todos los que son guiados por la rúa de Yahuwah, los tales son hijos de Yahuwah. ¿Cómo es que la rúa de Yahuwah nos hace considerar? Por causa de que la rúa de Yahuwah nos va a llevar al Torah de Yahuwah, que es el Ahavá perpetuo. Y nosotros, cuando tenemos Ahavá hacia Yahuwah, es porque escuchamos y obedecemos su palabra. ¿Quién nos orilló? ¿Quién nos obligó? ¿Quién nos mostró? ¿Quién nos permitió conocer? La rúa de Yahuwah. Nos permitió conocer, ver a Yahuwah. Romanos 8:15. Pues no un rúa de esclavitud recibiste, para volver otra vez al temor, sino que la rúa según la justicia de hijos, por el cual nosotros clamamos, Abinu, Abinu, Padre nuestro. Primera de Juan 3:1. Miren cuál Ahavá, cuál amor nos ha dado Yahuwah Abba, Eloheja, por medio de Yahushua HaMashiach, para que seamos llamados Benei de Yahuwah. Por eso el Olam, el mundo, no nos conoce, porque no conocen a Yahuwah. ¿Por qué no nos conocen? Precisamente por esa división que Yahushua vino a traer a este mundo. Primera de Juan 3, verso 2. Amados, ¿se acuerdan lo que vimos en la enseñanza anterior? Amados, ahora somos hijos de Yahuwah y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos hijos, todavía nos falta un poquito. Dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Yahushua HaMashiach se manifieste, cuando venga por segunda vez, seremos semejantes a Yahushua HaMashiach, porque lo veremos tal como Yahuwah es. ¿Cómo es Yahuwah? No es con esta carne, no es con este cuerpo, sino con un cuerpo de rúa, con un cuerpo espiritual, con un cuerpo que escucha y obedece el Torah. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan, es decir, se diferencian los hijos de Yahuwah y los hijos del Satán. Todo aquel que no hace justicia no es de Yahuwah y no ama a su hermano. ¿En qué está relacionado? En otras palabras, nosotros la justicia de Yahuwah la encontramos en el Torah. En el primer mandamiento, no tendrás dioses delante de mí. Acuérdate que yo te saqué de Egipto, de Misraim, de las naciones. No tendrás Elohim delante de mí. No podemos poner a nadie por encima de Yahuwah, ni aun nuestros propios padres, ni aun nuestros propios hijos, ni aun nuestra propia familia. Tenemos que cortar, así como Adán y Eva, que Yahuwah le dijo, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá en una sola basar, en una sola carne, con Eva, que escucha y obedece Torah. Pero ahora vuelve a suceder el mismo, pero ahora en el mundo tenemos que dejar para venir al Torah de Yahuwah. Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Yahuwah, cuando amamos a Yahuwah y guardamos
sus mandamientos. ¿Dónde están sus mandamientos? Aquí, en el Torah de Yahuwah. Los escritos del Brit Hadashah, del pacto renovado, enseñan que los que creen en Yahushua reciben la adopción como hijos de Yahuwah. En el momento de recibir a Yahushua, la rúa del hombre es generada y la rúa de Yahuwah entra a morar dentro del cuerpo, que se convierte en un templo, en un Mishkan, un lugar dentro de nuestra vida, Kadosh Kadoshim. Pero al mismo tiempo vemos que la adopción como hijos de Yahuwah contiene una connotación futura. No nos hemos convertido en hijos de Yahuwah totalmente, puesto que nuestros cuerpos no han sido transformados todavía. Entonces el hecho de decir que mora en nosotros es una alegoría, es una sombra, es una imagen, un ensayo. Pero si lo estuviéramos viviendo en ese mismo instante, entonces sería la traducción: morará dentro de nosotros. Y vamos a leer Romanos 8:19. Porque la intensa expectación de toda la creación es guardar ansiosamente por la revelación de los hijos de Yahuwah. 21. Porque la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción a la libertad Kadosh de los hijos de Yahuwah. 23. No solo la creación, sino también nosotros mismos, que tenemos los bikurim, las primicias de la rúa, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es saber, la Geulá, la redención de nuestro cuerpo. Aquí es precisamente en donde nosotros solamente estamos haciendo un ensayo, no porque la Ruach HaKodesh more en mi vida, sino porque tenemos que hacer el ensayo de que un día morará perpetuamente la Ruach HaKodesh en nuestra vida. Cerramos con este resumen. Los hijos de Israel son hijos de Yahuwah por ser parte de los pactos. Ser hijo significa por un lado ser parte de un pacto familiar y por el otro ser un imitador fiel y un representante del Padre, del Abba Yahuwah. Solamente los hijos de Israel, que son creyentes en el Moshiach, Redentor, serán finalmente reconocidos como hijos de Yahuwah. Uno puede ser hijo de Yahuwah en un nivel sin serlo, en otro nivel más alto. Los Kadoshim, que vivían antes de Yahushua, fueron salvos por medio de la emuná en él, que había prometido la venida del Moshiach, pero no podían experimentar la regeneración de sus ruachim porque Yahushua HaMoshiach todavía no había resucitado. Era necesario, desde Adán hasta la resurrección de Yahushua. Ellos tuvieron que esperar para poder tener esa redención en su rúa. Nosotros que nos encontramos aquí, ahora tenemos que mirar al pasado, no al futuro. Ellos vieron al futuro. Nosotros tenemos que mirar al pasado, hace 2000 años atrás, al momento de Yahushua HaMoshiach. Para poder ser hijos de Yahuwah, mediante la regeneración de la rúa, hay que recibir a Yahushua HaMoshiach. No seremos plenamente y completamente hijos de Yahuwah hasta la segunda venida de Yahushua. Ahí va a ser completa nuestra redención. No hemos sido salvos siempre salvos. Ni por gracia soy salvo, sino estamos todavía en el proceso de una redención completa. Como dijimos anteriormente, ser un hijo no significa obligatoriamente que uno haya sido concebido en el sentido biológico, sino puede significar ser un seguidor, imitador, un discípulo, un representante. Por lo tanto, los jueces son también llamados hijos de Yahuwah, por haber recibido puestos de autoridad y representan a Yahuwah en la sociedad. Salmo 82. Cuando se comportan como hijos, son llamados
hijos, sino son llamados esclavos de Yahuwah. De todas formas, son hijos, pues dice, son hijos insensatos. Jeremías 4:22, Devarim, Deuteronomio 32:20. Todo el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me revelaré a mí mismo a él. Esto es impactante, es una revelación impresionante. Quiero leerlo otra vez. Quiero leerlo porque si el amor está relacionado con escuchar y obedecer su palabra, y la palabra dice, Moshe escribió de mí, créanme porque él escribió de mí, yo soy Yahushua, el Torah viviente. Dice, esto está escrito en Juan 14:15 y Juan 14:21. Todo el que tiene mis mandamientos, aquí, escuchamos y obedecemos su palabra, y los guarda, es el que me ama. Vemos aquí la definición muy clara del sentido de amor, no como el mundo, sino de acuerdo a la Escritura. El que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré, Yahushua. ¿Por qué? Porque Él es el Torah viviente, Él es hecho carne. Yo amo su palabra y Yahushua me ama a mí. Y por eso me da respuestas, me da guianza, me guía. Ya no como un soñador o un falso profeta, sino como un naví. Revela su palabra a través de la Rúa HaKadosh. ¿No dice la Escritura, y pondré mi Torah en su cabeza, en su mente y en su corazón? Entonces, dice, será amado por mi Padre y yo le amaré y me revelaré a mí mismo a él. ¿Por qué dice que me revelaré a mí mismo? Porque ahora nosotros nos hemos convertido en esta palabra que se ha materializado en nuestra persona. Esta palabra, como si tomara forma automáticamente de la persona de Yahushua en nuestra vida. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Shalom Aleichem, Am Yisrael.